¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Es un grato privilegio poder acompañarles en este día precioso, un día maravilloso, un día que Dios nos ha permitido compartir una palabra de parte de Dios. Como ya ustedes saben, mi nombre es Marvin Mayorga, que les acompaña en esta preciosa noche. Pertenecemos a la primera iglesia de Dios acá en Providence. El pastor es Reinaldo Guerra y estamos ahí en la ciudad para compartir y trabajando en el liderazgo de la iglesia con el propósito de expandir el Evangelio de Jesucristo. Hoy queremos compartir un tema muy interesante y vamos a ir rapidito. Espero en Dios que el tiempo me alcance. Voy a ser breve. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias a usted por compartir el video. Gracias por estar pendientes a esta transmisión. Si usted no ha podido ver los anteriores videos, los puede encontrar también en YouTube buscando Marvin de Mayorga, y de esa forma pues usted puede hacer también de esos videos parte de su enseñanza, y si algo le edifican, pues gloria a Dios por eso. Y compartir es muy importante porque nosotros podemos llevar más lejos esta palabra. Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy interesante, ¿saben? Lo que cuenta es la mía extra. Así le he titulado a este tema. Y vamos a identificarnos con ese pasaje que Jesús dijo, ¿no? Donde él, en Mateo 5:41, todos lo conocen, muchos lo saben de memoria, algo otros lo aplican para otras personas, pero muy pocos se lo aplican a sí mismos. Pero hoy vamos a aprender acerca de la palabra de Dios, lo importante de aplicar esto a nuestras vidas. En Lucas capítulo 5, verso 41, está esa tremenda declaración que hizo Jesús acerca de cuando él dijo: y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Y esto es interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel había sido conquistado por los romanos, y ellos estaban pues bajo presión de los romanos. Los romanos eran los que dirigían esa nación en el sentido de la gobernadura, ¿no? O sea, el gobernador y toda esa gente, lo que eran las leyes. Pero ellos tuvieron la oportunidad, o tenían la oportunidad, de adorar a su Dios, a pesar de que ellos eran gobernados por otra nación. Pero algo que me llama la atención de esto es que, a pesar de que ellos eran obligados a llevar, porque esa era la tradición, de que usted podía ir caminando y de repente con su caballito o su burrito, no sé qué era lo que usaban en aquel tiempo, y de repente se aparecía un soldado romano y le decía: necesito tu caballo y necesito que tú me lleves esta carga hasta cierto lugar. Era obligación, era algo interesante. Pero viene Jesús con esta declaración, y a pesar de lo que ya estaba sucediendo, viene Jesús y añade una milla extra, ¿no? Como que suena injusto esto, pero yo quiero, conforme lo que vamos a aprender hoy, aprender de lo que Jesús, qué es lo que Jesús quiso enseñar con esto. Entonces hay que entender esto, que el pueblo judío o la gente de todos estos lugares, ya era una costumbre que cuando un país conquistaba otro país, pues ellos obligaban sí, a la gente pública, o sea, a los ciudadanos de dicho país, a tener dominio sobre de ellos. Entonces yo me imagino esta parábola. Vamos a suponer, hacer un ejemplo, esto soy yo pensando en voz alta, que yo vengo enviado por mi padre a buscar leña para cocinar. Y voy a buscar la leña, y de repente me encuentro un romano, un soldado romano, y me dice: necesito que me lleves esta carga una milla extra. Ok, una milla, mejor dicho, una milla. Yo voy con la carga y se la llevo porque era una obligación, lo obligaban a las personas. Cuando yo le llevo la carga a esta milla y regreso, encuentro a Jesús con un grupo de personas hablando. Estoy usando yo algo de especulación, ¿no? Cuando regreso, escucho a Jesús hablar, y escucho a Jesús decir: yo vengo cansado, vengo atrasado, ya no voy a llegar a tiempo con la leña que me mandaron a traer. Y escucho a Jesús decir: si el que te pide una milla, dala una más. Eso a mí viene y me duele, y diría yo, ¿no? Wow, pero como no es él el que la llevó, ¿por qué Jesús está diciendo esto? ¿Por qué él no sabe? Entonces, lo que Jesús está tratando acá es algo muy interesante. Es que
Jesús está diciéndole a la gente, yo lo que no quiero es que tú guardes rencor en tu corazón contra ese soldado romano. Porque cuando usted lleva lo que se le manda, y hoy lo vamos a ver a través de este estudio, cuando usted hace lo que se le manda, usted no hizo nada. Porque usted se le obligó a hacer algo. Porque nada salió de usted querer hacerlo. Y por eso Jesús dice, lo que importa es la mía extra. Lo que cuenta es la mía extra, no lo que se te mandó. Y otra de las cosas que sucede es que probablemente, usándome yo como ejemplo, yo voy a tener rencor o ganas de venganza de ese soldado romano. Por lo consiguiente, lo que Jesús está diciendo, cuando el soldado te pida llevarle la carga 1 milla y tú se la llevas 2 millas, le estás diciendo al soldado, yo lo estoy haciendo de corazón, yo lo estoy haciendo para que veas que no te tengo rencor, no te tengo odio. Entonces esto es lo que Jesús está tratando de decir con esto, es que cuando te sale de tu corazón hacer algo extra, serás recompensado. Amén. Es interesante, ¿no? En un conocido ejemplo bíblico que nosotros podemos ver también es el pasaje de cuando Jesús va hacia el Gólgota con la cruz. ¿Se acuerdan de Simeón, el de Cirene, que le obligan a llevar la cruz de Jesús? Pues ahí vemos un versículo bíblico donde a él se le obliga a llevar la carga. Entonces él no rehúsa porque era una de las obligaciones que se hacía en aquel momento. Ahora bien, lo que Jesús está pretendiendo enseñar acá es, no debéis reaccionar con ira, con enojo cuando te obliguen a hacer algo. Por lo tanto, atrévete a hacer algo más allá de lo que se te anuncia o de lo que se te manda, sino con humildad, con buen ánimo. O sea, cuando te digan a ti, llévame esta carga hasta cierto lugar, tú le dices, no solamente te la voy a llevar hasta ahí, te la voy a llevar más lejos. Eso es cuando te sale del corazón y tú lo haces con alegría, lo haces con regocijo, porque lo que se cuenta es lo extra. Me explico. Cuando usted tiene a un hijo y le dice, mi hijo, quiero que me laves esta ropa, métemela a la lavadora y después me la metes a la secadora, ¿ok? El muchacho hizo lo que usted le ordenó, metió la ropa a la lavadora, después la saca y la mete a la secadora. Hasta ahí todo está bien. Pero ¿cómo usted reacciona cuando regresa en la tarde de su trabajo y encuentra la ropa planchadita, dobladita, en su cama o en su cajón o donde usted la guarda? ¿Verdad que su reacción es diferente? Usted dice, wow, mi hijo hizo extra de lo que no se le pidió. El niño es premiado o el hijo es premiado no por lavar la ropa ni por meterla a la lavadora, sino por lo extra que hizo. Entonces Jesús está diciendo, no te premian por lo que has hecho, sino por lo extra que se hace. Y esto es lo interesante y esto sucede en todos lados. Si usted es una persona, un taxista, por ejemplo, y yo le pido a usted que me lleve hasta cierto lugar y cuando usted llega a ese lugar, yo le agradece a esa persona, usted le dice, ¿sabe qué? Tengo una propinita. Lo mismo sucede cuando usted está arreglando una casa o está haciendo algo. Si usted hace extra, algo extra, eso es lo que cuenta. ¿Ahora qué? Vamos a ver por la Biblia. Por ejemplo, Jesús reemplazó esta costumbre, oiga bien, esta costumbre, porque era una costumbre que tenía, con una actitud, estar dispuesto a sufrir el daño antes que causar sufrimiento a otro. Sí, porque el problema era que había un rencor, había un odio, había, aunque la gente no lo podían declarar, había un racismo dentro de ellos y el racismo estaba dentro de su corazón, porque los obligaban, ellos miraban a un romano y miraban a una persona que no era bienvenido, no era una persona agradable. Si un soldado romano pasaba por tu patio o el patio de tu casa, tú no te sentías contento. ¿A poco no es lo mismo que está sucediendo en este tiempo? La gente se siente oprimida, se siente así como que los están atacando. Y no es eso. Lo que pasa es, está en tu corazón, está dentro de nosotros. No queremos dar la mía extra, no queremos cooperar, no queremos hacer más allá de lo que se nos manda. Cuando una autoridad te dice algo, lo primero que hacemos nosotros, ¿por qué lo estás haciendo? Empezamos a reclamar en vez de cooperar. Y después vienen duras consecuencias. Después viene todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no queremos dar más allá de lo que se nos pide. Si una autoridad te para y te dice, dame tu licencia y tu registración, obedece. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué? Y empezamos a reclamar y a sacar códigos. Nos volvemos hasta políticos y sabemos los códigos de todo lo que sucede en un país. Entonces es muy importante que nosotros, lo que Jesús está diciendo, no quiero que tengan dentro de ustedes rencor ni deseo de venganza.
Háganlo con alegría hacia adelante. Mire, una de las cosas que Jesús dio en esto fueron varias razones. Número uno, amor es un rasgo de madurez. Lo que Jesús está enseñando es que tenemos que madurar. Tenemos que ser personas diferentes, estar dispuestos a sufrir. ¿Sabe que los psicólogos dicen que el que es fuerte no es el que sufre, sino que es el débil? Porque el débil siempre se siente débil y cree que todo el mundo lo va a atacar y por eso reaccionan de esa forma. Una persona que no ha madurado, una persona que se siente inseguro, cree que todo el mundo lo ve mal. Todo el mundo lo ve mal. Entonces la discriminación no está en tu color de tu piel, está dentro de tu corazón. No importa cómo seas, no importa cómo eres. Lo importante es que tú estés sano dentro de tu corazón. Cuando tú tienes un corazón sano, una mente fresca, abierta, a ti te digan lo que te digan, tú sigues caminando y sigues hacia adelante y sigues hacia donde Dios te quiere llevar. Pero está dentro de ti. Lo que Dios está diciendo, mira, cuando tú haces más allá de lo que se te pide, tu corazón es sano, crece la madurez. Lo otro que Jesús está diciendo acá es parecerse a Dios. ¿Usted cree que lo que Jesús hizo fue fácil? Pero lo hizo por nosotros. ¿Y nosotros por qué no queremos dar la mía extra? No, a mí me mandaron a lo que me mandaron y punto, y se acabó. Nunca queremos hacer algo más allá. No queremos dar el paso más allá. Porque lo que cuenta no es lo que se te manda a hacer, vuelvo y repito, sino lo que haces extra. Amén. Número 3, es un testimonio ante los demás, ante las demás personas. ¿Qué se hace más? Mire, vamos a ver algo. Si solo hacemos lo que se nos ordena, solo seremos siervos inútiles. Suena fuerte, ¿verdad? Claro que suena fuerte, pero eso es lo que hacemos. Se lo voy a mostrar a través de la palabra. Mire, en Lucas 17:7, Jesús está enseñando y dice, en el versículo 7 del capítulo 17 de Lucas, hay un pasaje muy interesante. Y dice Jesús, empieza con una pregunta. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara, o sea, trilla la tierra, o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice su amo, ¿no? Pasa, siéntate a mi mesa. El verso 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta ya haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Eso hablando Jesús, refiriéndose a un amo que tiene a un sirviente. Y en el verso 9 dice, con pregunta también, ¿acaso da gracias al siervo? ¿Acaso el jefe de él le dice, oh, gracias por atenderme, mi hijo? No, porque es un mandato que se le dio. Es un mandato y Jesús sigue diciendo, ¿acaso él le da gracias por esto? Dice, siendo porque hizo lo que se le había mandado. Pienso que no, dice Jesús, pienso que no. Ahora en el verso 10, oiga lo que dice. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no hicimos ni el deseo, ni tuvimos la certeza de hacer algo más. Y esto es lo que Jesús está enseñando. Yo le pongo esto, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, debemos de hacer algo extra. Y no solamente para Dios, porque cuando decimos yo voy a hacer algo para Dios, nos referimos y nuestra mente se cierra y decimos, ¿dónde está Dios para hacerlo? Cuando lo haces por uno de estos pequeñitos, a Dios lo hiciste, dice Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, me vistes con hambre y no me diste de comer, me viste desnudo y no me diste ropa? Y ellos dicen, pero ¿cuándo te vimos desnudo? Y Jesús le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces cuando nosotros ayudamos a alguien, nosotros estamos haciendo la obra de Dios, estamos ayudando a Dios. Estamos haciendo las cosas para Dios. Mire, si lo mandan a hacer algo a usted y usted hace lo que se le mandó, siervo inútil es. Suena fuerte, pero es una realidad, eso es lo que dice Jesús. Lo que se cuenta es lo extra que hacemos. Sí, es lo extra. Mire, si a usted lo mandan a limpiar un edificio, por ejemplo, un auditorio, y usted llega con su vacuum y limpia todo el auditorio y listo, se acabó. Pero de repente usted dice, wow, yo voy a ir a chequear el baño. A usted no lo mandaron a limpiar el baño.
Entonces cuando llega al baño usted ve la basura, ve todo, lo limpia y lo deja bien lindo y sale. Cuando llega el dueño le dice, ¿limpiaste? Sí, ya terminé, el auditorio está limpio. Y usted le dice, oh, pero limpié el baño también, jefe. Ah, ¿en serio? Sí, lo dejé, vaya a ver cómo lo dejé brillante. ¿Sabe por qué lo van a premiar? No por limpiar el auditorio, sino por lo extra que usted hizo. Por limpiar el baño. ¿Sabe lo que hace el jefe? Mira, ¿sabes qué? Por lo que hiciste es extra, ve a comerte un almuerzo. Porque eso es lo que la palabra nos manda cuando nosotros hacemos algo extra. Eso es lo que cuenta. Amén. Yo espero en Dios que estemos entendiendo lo que estamos hablando hoy. Mire, algo muy interesante es, ¿acaso el patrón le dice, ven y come conmigo cuando viene de trabajar? No. Más bien le dice, prepárame la cena y dame de comer. Y después que yo termine de comer, mira si comes tú. Pero lo extra es lo que cuenta. ¿Le agradeció él? No le agradeció. Ahora, dar la milla extra. Oiga bien, dar la milla extra es atreverse a hacer cosas extraordinarias. Sí, oiga bien lo que dice Jesús en Lucas 8, 32 al 35. Perdón, Lucas 6, 32 y 30, al 35. Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué de mérito tenéis? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. O sea, si solo amas a las personas que te aman, pues cualquiera. ¿Y quién no ama a los que lo aman? Pero Jesús dice, eso cualquiera lo hace. Eso cualquiera lo hace. Y en el verso 33 dice, y si solo haces el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito hacéis? ¿O qué mérito hacen? No hace ninguno, hasta los pecadores hacen eso. En el 34 dice, y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito hacen? Hasta los impíos hacen eso. Entonces en el 35 Jesús dice, amen a sus enemigos. Allí es donde está la milla extra. Porque amar al que amas o al que te ama es fácil. Amar a la persona que es buena onda, como decimos nosotros, eso es fácil. Por eso que Jesús dice la milla extra. Lo importante de entender por qué Jesús dijo la milla extra. Eso es lo que cuenta. Cuando tú vas más allá de lo que se te pide. Cuando tú prestas sin esperar nada a cambio. Eso es dar la milla extra. Dice el verso 35, ¿no? Dice, ¿qué tiene de bueno cuando nosotros ayudamos a alguien que nos va a recompensar? O prestarle dinero a quien nos va a devolver con intereses. Cualquiera. Pero ayudarle a aquel que nunca lo has visto y nunca, eso es lo tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios hace. Mire qué interesante es Dios. Ahora bien, yo quiero que entendamos algo. Dar la milla extra es amar a quienes nos llevan la contraria. Aquellos que nos hacen la vida de cuadritos. Aquella persona que te lleva siempre la contraria. A esa persona, amar a esa persona es dar la milla extra. Dar la milla extra es ayudar a aquellos a los cuales nunca vas a recibir nada de ellos. Eso es dar la milla extra. Por eso es bien importante entender qué significa la milla extra. Si queremos comprender a Dios, tenemos que hacer más de lo que se nos manda. Si queremos nosotros que Dios nos recompense, tenemos que dar más allá de lo que nosotros nos han mandado a hacer. Me causa risa porque esto es interesante. Cuando yo estaba haciendo este estudio, decía yo, Dios mío, pero yo estoy haciendo lo que tú me estás mandando. Y veo en el pasaje bíblico, digo, soy siervo inútil, porque no he hecho nada más. Simplemente he hecho lo que se nos manda. Entonces, cuando usted manda a su hijo a limpiar la sala, usted lo mandó y él limpió la sala nada más. ¿Por qué lo va a premiar? Es una orden que se le dio. Pero si él limpia la sala y le limpia la cocina y le lava los trastos, usted lo premia, ¿verdad? Porque sin decirle lo hizo. Eso es lo que se premia. O sea que cuando Jesús dice, cuando te digan, llévame esta carga una milla, llegas tú al lugar donde se cumple la milla y tú lo miras y le dices, ¿sabes qué? Te la voy a llevar una más. Y el soldado le va a decir, ¿cómo? Sí, tranquilo, no te preocupes. Ese soldado va a cambiar y va a decir, wow, increíble, lo presionamos y da más de lo que se le pide. Eso es lo que Dios está diciendo. Mire, Jesús pone un gran principio y este principio tiene que ver con los talentos. Muchos de ustedes conocen esta historia. Está en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 14 en adelante. Usted lo puede leer por cuestión de tiempo. Yo solo voy a tomar algunos versículos.
¿Por qué? Porque esto es muy importante chequear estos principios. Aquí tiene que ver con la milla extra. En el verso 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos. Yo se lo voy a parafrasear así rapidito. Este hombre viene y le da 5 talentos a una persona que tenía la capacidad para trabajar con 5 talentos. 5 talentos son 5, bueno, bolsas de dinero, no vamos a decirlo así, ¿no? 5. Pero viene a otro y le da 2 talentos. Su capacidad, él podía trabajar con 2 talentos. Pero vino un tercero y le dio 1. Esa era su capacidad. Entonces resulta que ese hombre se va lejos. Al tiempo regresa por sus talentos. El que se le dio 5 regresa con 10. Doble. Milla extra. Al que se le dio 2 regresa con 4. Usted lo puede ver. Porque dice en el verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos más. O sea, se nota, 5 talentos más. Ese dio la milla extra. El segundo, en el verso 22, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí los tienes. Y he ganado otros 2 talentos más. Y lo interesante es el tercer personaje. El tercer personaje recibió 1 y con 1 no pudo trabajar. O sea, recibió 1 y con 1 no pudo trabajar. Y esto es bien interesante porque dice el verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigues o que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos talentos se le dieron a él? 1. ¿Cuántos trajo? 1. ¿Robó? No robó. Hizo lo que se le mandó. Toma, trabájalo. Aquí lo tienes de regreso. Pero ¿dónde está lo extra? Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero que veamos rapidito. ¿Qué sucede en el verso 22? A los 2 grupos se les dijo, siervos fieles. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora miren lo que sucede con el que hizo, el que regresó solo lo que se le había entregado. En el verso 26, dice, siervo malo y negligente. ¿Qué pasa cuando no damos la mía extra? Dice el verso 28, quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Aún lo poco que tú tienes se te quitará cuando somos siervos inútiles, cuando solo hacemos lo que se nos manda. Esto es interesante y esto es tremendo, ¿sabe? Porque nosotros solamente estamos haciendo lo que se nos manda. Y cuando solo hacemos lo que se nos manda, somos siervos inútiles. No hacemos más nada. No damos, no damos más allá de lo que se nos pide. Entonces, ¿qué sucede con este? Mire, siervo inútil. Y si usted sigue leyendo, dice, ve y lo sacan fuera. Él no se robó nada. Él trajo lo que se le prestó. Él trajo el talento. Lo que no se le premió fue porque no trajo nada extra. Y eso es lo que Dios nos pide. Dios no te pide, te da tu vida, te da tu salud y nosotros solamente la mantenemos ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Ahora, mire, para cerrar, quiero cerrar con un joven, y esto nos vamos a ir al Antiguo Testamento, que entendía lo que es dar la mía extra. Este joven se llama David, o se llamaba David porque ya murió. Este jovencito, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, encontramos nosotros la historia de David, cuando va a ser ungido. Pero lo que me llama la atención, David era menor que sus hermanos, era el más pequeño, y David era bien responsable. David era un jovencito bien responsable. En el verso 17, para ir parafraseando ahí, el papá le dice, David, quiero que lleves estos quesos, ya él ya había sido ungido, quiero que le lleves estos quesos al jefe y estos panes y estas semillas a tus hermanos a la guerra. Y cuando vayas allá a la guerra, quiero que me traigas prendas de tus hermanos. Quiero estar seguro que están bien, le dice el papá. David agarra camino y se va. Pero una de las cosas que hace David antes de irse es de ir a poner las ovejas, porque él cuidaba las ovejas de su papá. Las fue a poner al cuidado de alguien. Y esto es lo que me llama la atención. David no simplemente dijo, me voy, ahí mira papá cómo sale con las ovejas. David se va y recomienda los animalitos a un siervo del papá.
Y el papá le dice, ¿con quién dejaste las ovejas? Las dejé encargadas. Mire, David era una persona que nos enseña a nosotros buenos principios. Entonces David va cumpliendo una orden. Y si usted la lee, dijo Isaí David, hijo, toma ahora, ahí en el verso 17 y 18 del capítulo 17, usted va a encontrar eso cuando le dice, llévate esto, esta orfa y esto de grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Eso fue el mandato que se le dio a David. David va cumpliendo una orden de su papá. Pero cuando David llega a ese lugar, David da la mía extra. David hace la entrega que tiene que hacer. David va, cumple, entrega los quesos, entrega el maíz tostado, lo que era, y se lo entrega a la gente. Entonces, ¿qué hace David? David escucha gritar al filisteo, al gigante, ¿no? Y David empieza a averiguar, ¿y qué entregan cuando si matan a ese? ¿Quién se cree ese tipo? David fue a entregar un mensajero. David fue un mensajero que fue a llevar comida, un delivery boy, como decimos acá, ¿no? Pero él da la mía extra. Lo que me llama la atención es que David va a cumplir una orden. Si David va y cumple la orden, solo lleva los panes y se regresa a su casa, él quedó bien con su papá. ¿Verdad que sí? Es aplaudido por su papá. Pero David, cuando regresa con su papá, David no regresa con noticias y con prendas de sus hermanos. David regresa con la cabeza del que estaba humillando al pueblo de Israel. David da la milla extra. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿por qué fue aplaudido David? ¿Por qué fue exaltado David? ¿Por llevar quesos, por llevar panes y por llevar semillas tostadas al campamento de Israel? ¿Verdad que no? David fue exaltado y fue nombrado como el gran guerrero de Israel por la milla extra, por haber matado al gigante, por haberse atrevido a hacer lo que otros no querían hacer, por atreverse a enfrentarse a Goliat, lo que los demás tenían miedo. Léase usted el capítulo 17 del primer libro de Samuel y verá que todos salían huyendo, todos salían temblando. Y David dice, ¿qué se cree ese gigante? ¿Qué se cree ese paladín? ¿Qué se cree? Yo lo voy a enfrentar. Yo le voy a cortar la cabeza porque él se atrevió a dar la mía extra. Ahora, no solamente se quedó ahí. David hace lo que nadie se atrevía a hacer. Y eso es dar la mía extra. En el verso 22 dice, David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones del campamento y se apresuró a ir hacia la fila de los filisteos para saludar a sus hermanos. David va por la milla extra. Nos enseña un principio que Jesús más adelante en el futuro lo enseña, porque David sabía que era dar la milla extra. Ahora, usted dice, hasta ahí llegó bien. Mire, más adelante, acuérdese que la oferta era que el que mataba al gigante se casaba con la hija de Saúl y su papá o su familia era libre de impuestos. Y David entendía eso y dijo, la mía extra vale la pena. Fue recompensado por eso, por la mía extra. Pero más adelante, en el capítulo 18, David se le tiene que dar la hija el premio y le van a entregar a Mical. Pero Saúl le dice en el verso 18, para ser específicos, en el verso 5, David le manda a decir a David, en el verso, sí, ahí mismo, dice, todo lo que Saúl le pedía a David, mejor dicho, todo lo que, voy a leerle esto antes de pasar a ese pasaje, dice, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien escrito o recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Y lo que le estaba diciendo yo en el verso 25 del capítulo 18, mire lo que dice. Él les dijo, díganle a David que lo único que quiero de dote por entregarle a Mical son los prepucios de 100 filisteos. De 100 filisteos. Y si usted sigue leyendo más adelantito, ¿cuántos cree que le trajo David? Dice en el verso 27,
Él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Se da cuenta que David daba la mía extra. David siempre decía, el doble voy a traer. Nosotros no, nosotros nos mandan, mire, si a mí me hubieran dicho son 100 filisteos que quiero que maté, 100 mato. Mire, hay 5 más, no, que no me importa 5 más, me mandaron por 100. No, David dijo, no, yo 200 le voy a traer. No, 100 te pidieron, David, no, yo son 200 lo que voy a llevar. Si usted lo lee, lo mandaron por 100 y trajo 200. Entonces, esto es la mía extra. Lo que cuenta es la mía extra. No es lo que se nos manda a hacer. Si nos mandan a hacer algo, hagamos algo más para que nos premien. Si solo somos personas que damos lo que nos mandan a hacer, siervos inútiles somos. Es interesante entender la Biblia. Es interesante entender lo que Dios nos manda a hacer. A veces queremos decimos y nos pegamos en el pecho. Yo he hecho todo lo que se nos manda a hacer. Siervos inútiles somos. Pero cuando nosotros hacemos más allá de lo que se nos pide, entonces somos premiados. Entonces es que vamos a recibir el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Ok? Así que ánimo, mi gente, vamos a dar más allá de lo que se nos pide. En esta hora yo declaro sobre tu vida que Dios tome el control de toda tu situación. Voy a orar por ti. Si estás ahí viéndome por primera vez, déjame decirte que Cristo te ama. Atrévete a dar la mía extra. Atrévete a caminar más allá de lo que se te pide. Atrévete a llegar un poquito más allá. Atrévete a ir un poquito más allá. Si te piden un vaso de agua, ponele hielo. Haz algo. Ponle algo más. Atrévete a creerle a Dios, a dar la mía extra. No te quedes solamente con lo que se te manda hacer. Haz un poquito más allá y verás que Dios te va a premiar. Si me ves por primera vez y quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente repite esta oración conmigo. Di ahí donde estás: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Sé que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día fuiste levantado de entre los muertos y que hoy estás a la diestra del Padre abogando por mí y por todos mis hermanos. Ayúdame, perdóname, entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Jesucristo. Somos creación de Dios y hasta que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Ahí lo dice, léalo si quiere. Por cuanto nosotros le recibimos, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, por cuanto creemos en Él. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Marvin Mayorga y deseo que seas una persona próspera en todas las áreas de tu vida. Así como prospera tu alma, que prosperes también en todas las áreas, tanto económicas como en el área de felicidad y de tu familia. Mantente safe, como dicen acá, y mantente siempre con tu frente en alto, sabiendo que Dios tiene algo para ti. Y recuerda, lo que cuenta es la mía extra. Dios te bendiga.